Qué buen mensaje para hoy, para iniciar pues este día tan hermoso que nos regala el Señor, un día que va a ser totalmente bendecido en su presencia, por su misericordia. Qué buen mensaje de verdad. Dios en su palabra nos ha mostrado tantas cosas, ¿cierto? En la Biblia nos ha mostrado tantas cosas para poder dirigir nuestra vida diaria. Nosotros entre más nos enfocamos en la palabra del Señor, mientras más entramos en la palabra del Señor, pues más nos damos cuenta de todas estas cosas que el Señor tiene para nosotros. Nos mostró cómo Dios, en esos, pues en el tiempo atrás, nos pidió que se colocara la sangre del cordero, les pidió que colocaran la sangre del cordero en el marco de la puerta de las personas que iban a ser salvas. Y verdad, eso fue lo que hicieron, sacrificaron un cordero y colocaron en el marco de las puertas la sangre del cordero, y la palabra dice que el espíritu de muerte pasó derecho, porque el espíritu de muerte fue a acabar con todo. Pero Dios estaba protegiendo a unas personas en especial que pidieron ser salvas por Él. Y verdad, por tener la sangre del cordero, ¿verdad? El espíritu de muerte siguió derecho. Y con esta historia que nos cuenta el pastor William, ¿cierto? Es muy parecida a esta, porque estaban hablando de que una señora oró tanto por eso que Dios buscó la forma de hacerlo. No le dijo que que sacrificara un cordero, que colocara la sangre, no, pero por medio de su oración lo que logró fue que el Señor los cubriera, así fuera, con nieve, ¿cierto? Tapar su casa con nieve. Dios sea el control de nuestra vida. Es así de sencillo. ¿Qué nos pide? Ese clamor con fe. El Señor hace las cosas a su manera. Nosotros queremos que suceda algo de una u otra forma y oramos por eso y decimos, Señor, así, así, así. Y el Señor a veces no responde de esa manera, pero el Señor responde haciéndolo de la manera de Él, algo distinto. Pero siempre, siempre, siempre es para que nosotros estemos tranquilos. El Señor siempre hace todo. El Señor escucha a su pueblo, el Señor escucha a sus hijos. El Señor escucha el clamor. Tiene que ser con fe, porque a veces nosotros no pedimos cosas pensando de que son imposibles, de que Dios no lo va a hacer. Y muchachos, Dios es experto en hacer cosas que nosotros pensamos que no van a suceder. Porque ahí es donde se manifiesta su gloria. Ahí es donde sabemos que grande es Dios. Es que definitivamente Dios es espectacular. Si Dios hiciera las cosas como nosotros pensamos, pues nosotros diríamos, no, es un Dios que sí, que hace las cosas así, pero siempre, siempre nos sorprende. Siempre hace cosas distintas a ese Dios es el que nosotros adoramos y amamos. Al Dios que no hace las cosas como nosotros queramos, sino las cosas como Él quiere, y siempre son mejores para nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de el tercer cofre. Ya hablamos de los dos cofres, ¿cierto? Ya hablamos del cofre del arca de Noé. Y ayer hablamos, eso fue el lunes, y ayer hablamos acerca del cofre de la canastilla donde fue salvado Moisés. Qué bueno saber eso, ¿cierto? Qué bueno entenderlo. Pero entonces, ¿cuál sería el tercero? ¿Cuál sería el tercer cofre del que solamente habla la palabra en tres veces? En toda la palabra de Dios solamente habla tres veces del Teba o cofre. Bueno, muchachos, el nuevo pacto del Señor en hebreo habla de la palabra Teba como la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando observamos el arca de Noé, vamos a entender nosotros algo impresionante. El arca, el arca de Noé como tal no eliminó el diluvio, ¿cierto? Igual el diluvio llegó, acabó con toda la humanidad, acabó con todo lo que ya se había hecho, ¿cierto? El diluvio llegó. Los vientos de aquí para allá, mejor dicho, acabando todo, las aguas crecieron metros, las olas eran grandísimas. O sea, la tormenta, el diluvio fue real. Lo que hizo el arca, como tal, fue preservar la vida de quienes estaban dentro. Entonces, eso lo vimos esta semana. Lo mismo sucedió con Moisés. En esa arquita que preparó su mamá y que lo tiró por el río Nilo, lo que hizo esa arquita fue preservar la vida de Moisés. ¿Para qué? Para dos cosas. Para Noé poder empezar una nueva humanidad, ¿cierto? Una nueva vida, una nueva tierra. Lo que hizo con Moisés fue preservar la vida de Moisés para liberar el pueblo de la esclavitud de Egipto.
para ver los milagros en el desierto. Eso lo vimos esta semana. Y lo mismo sucede con Cristo. Muchas veces pensamos que acercarnos a Dios significa que desaparecerán todos nuestros problemas. Pero recuerden que la Biblia nunca prometió eso. Nunca prometió una vida sin tormentas. Lo que promete la palabra del Señor es algo mucho mejor, que la presencia de Dios caminará con nosotros en medio de esas dificultades. Y cuando nosotros entramos en Cristo, vamos descansando en su presencia, como lo estamos diciendo acerca del pastor William. Vamos descansando nuestro corazón en la presencia del Señor. Las dificultades no se van a detener, como el diluvio, nada de eso se detuvo. Pero la confianza de Noé estuvo en Dios, más no en el arca. Eso cambia nuestro destino. La tormenta puede golpear nuestra vida como sea, pero no puede destruir aquello que Dios decidió salvar. El diluvio fue muy fuerte, pero Dios decidió salvar los que estaban dentro del arca. El río Nilo es inmenso, grandísimo, fuerte, pero Dios decidió salvar a ese niño, ese bebé que iba en esa arca. A nosotros nos puede estar soplando vientos fuertes, podemos estar en dificultades, en problemas, pero Dios ya decidió salvarnos a nosotros por medio de su Hijo. Eso es lo que tenemos que creer y meternos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Empecemos por un momento en esa arca de Noé nuevamente. Mientras el mundo entero estaba siendo destruido, ellos descansaban dentro del arca. Me imagino que asustados, claro, escuchando de pronto los truenos, escuchando, viendo cómo se movía esa arca tan impresionante. Pero ellos tenían una palabra de Dios, directa de Dios. Confiaban en Él. No confiaban en el clima, ni en la capacidad de ellos de manejarlo, nada. La seguridad de Noé no estaba en lo fuerte que era el arca o en lo fuerte que era él. La seguridad estaba en el plan perfecto de Dios. Y muchas veces nosotros nos agotamos porque queremos controlar todo lo que solamente Dios puede controlar y nosotros y queremos controlarlo. O sea, queremos saber qué pasará mañana, queremos entender cada situación, queremos tener respuesta para todo. Yo creo que a todos nos está llegando porque a todos nos pasa eso, ¿cierto? Como ese querer tener ese control de todo. Pero Dios jamás nos llamó a controlar ese futuro. Nunca, en ninguna parte de la palabra, vea, controlen el futuro o hagan lo que controlen el mañana, controlen los problemas. No, el Señor nos pide o nos llama a confiar en Él. Y recuerden, el arca no llevaba timón. Es más, muchachos, el arca ni siquiera llevaba motor, no tenía vela, no tenía un sistema de navegación, no tenía GPS. Dios quería enseñarnos algo hoy por medio de eso que sucedió en el arca de Noé. Dios es el que dirige nuestra arca, nuestro barco, nuestra vida. Es Él. Y tiene que ser un mensaje poderoso para nosotros. Gran parte de la ansiedad de las personas nace de querer tomar el timón de cada vida. Es una vida que nunca nos ha pertenecido, nos pertenece a Cristo. Y nos preocupamos por nuestros hijos. Y somos, ¿qué le voy a dejar? ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Y el Señor ya tiene controlado eso. Por las finanzas, por la salud, que hay veces no nos dejan dormir. Y el Señor nos pide que llevemos todo eso a Él. Hay veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han ocurrido, que ni siquiera van a ocurrir. Y en nuestra mente estamos llenos de tormentas y de problemas que ya están salvas por medio de una oración, por medio de Dios. Pero hay que llegar a Él con clamor. Él nos dice, entrégame el timón, entra al arca. Yo sé hacia dónde va el canasto por el río Nilo, yo sé hacia dónde va el arca. Así es nuestra vida. Entonces ahí, muchachos, llegamos al tercer tema o al tercer cofre. Llegamos a Jesús. Él es nuestro teba, Él es nuestro cofre, Él es nuestra arca, Él es nuestro canasto. Jesús no es solamente un refugio. Jesús es la evidencia más grande del amor de Dios y eso es lo que tiene que permanecer en nuestras vidas. Y mientras Noé tuvo que construir un arca de madera
pero igual con las dimensiones que el Señor le pidió, con todo lo que tuvo que hacer, Dios construyó para nosotros un arca, un cofre, una salvación perfecta. ¿Y saben dónde la construyó? En la cruz del Calvario. Mientras el arca salvó a la familia de Noé, que eran 8 personas, Jesús abrió la puerta para todo aquel que quiera acercarse a Él a través de esa cruz, entregando su Hijo por nosotros. Mientras esa arca protegió esa generación, porque de ahí empezó una nueva generación, Cristo en esa cruz nos ofrece la vida eterna. Es increíble, ¿cierto? Es increíble que todo siempre se trató de la palabra de Dios. Ahí está nuestro refugio, ahí no está nuestra arca, ahí está nuestro canastillo sobre el río Nilo. Él nos dice siempre, yo soy la puerta, yo soy el cofre, yo soy el arca, yo soy el Tebá. Refugiémonos allí en Él, descansemos en Él. Es una verdad muy hermosa que está en la Biblia. Dios no le pidió a Noé que entendiera el diluvio, le pidió sencillamente que entrara al arca. Dios no le pidió a Moisés siendo un bebé o a la mamá que entendiera el río Nilo o que entendiera el edicto del faraón que iba a matar a los niños de 2 años. Simplemente lo puso en la canasta, lo tiró por el río y ese cofre preservó la vida. Y hoy Dios a nosotros tampoco nos está pidiendo que entendamos todo lo que está pasando. Nos está invitando a permanecer en Cristo, a permanecer en ese cobre que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la bendición hoy de entrar en esa palabra. Él abre esa puerta, recuerden cómo lo hizo con el arca. Él abre esa puerta, nosotros entramos ahí a su palabra y la puerta la cierra Él y Él decide cuándo abrirla para que nosotros volvamos a salir. ¿En dónde? En ese puerto seguro donde puso el arca de Noé y donde puso el canasto de Moisés del río, en el río Nilo. Siento ya como tiene razón, como esa, sí, esa razón de ser, venir de esos dos cofres y luego entender que la palabra de Dios es el cofre que nos cubre hoy a nosotros, que preserva nuestra vida. En que la fe no consiste en entender todos los caminos de Dios. La fe consiste en confiar en el Dios que conoce todos los caminos. Y tal vez hoy, muchachos, estemos pasando por un problema, por una tormenta, con muchas preguntas, con muchas puertas cerradas y somos intentando abrirlas, aunque la palabra no dice que no intentó abrir la puerta. Siempre esperó que Dios hiciera todo por él. Pero miren, el mismo Dios que cerró la puerta del arca de Noé sigue teniendo el control de las puertas en nuestras vidas. Ese es nuestro cofre, la palabra de Dios. Debemos entrar ahí. Ustedes saben, y eso suena de pronto a frase de cajón, pero cuando Dios cierra una puerta nadie la abre. Y cuando Dios la abre nadie la cierra. Y ahí está el ejemplo con el arca de Noé. Dios cerró la puerta y la abrió cuando todo estaba seguro. Cuando el agua descendió, cuando la tierra estaba seca. Ahí se abre la puerta. Ninguna parte dice que el que la abrió fue Noé. Él sigue gobernando nuestra vida, Él sigue guiando, Él sigue sosteniendo, Él sigue preservando. Y esta serie que terminamos hoy, muchachos, de estos 3 cofres, de estos 3 días, tiene que quedar marcado en nuestro corazón. El verdadero mensaje nunca fueron los cofres, nunca fue una embarcación, nunca fue un canasto por el río Nilo. El mensaje siempre fue Dios. El mensaje de estos 3 días, y los felicito por estar, siempre fue Dios. Siempre se trató de Él. Él es el que protege, Él es el que preserva la vida, Él es el que guía, Él es el que salva. Y Él nos dio y nos da hoy por hoy un refugio eterno. Por eso, muchachos, si hoy no sabemos qué hacer,
Miremos a Jesús, miremos esa cruz, pongamos nuestra mirada en Él. Que la tormenta es demasiado fuerte. Claro que sí, pero nosotros ya estamos incluidos en ese cofre, en esa palabra de Dios, en esa arca que es la palabra de Dios, en ese canastillo que es la palabra de Dios. Debemos meternos con todo nuestro corazón allí. Cristo es nuestro Teba, Cristo es nuestro cofre. Y podemos descansar sabiendo que aunque no entendamos el camino, estamos seguros en las manos de aquel que gobierna el universo, el que creó el mundo con sus palabras. No conocemos qué pasará mañana, pero conocemos quién va a estar ahí esperándonos el día de mañana. Recuerden ese puerto seguro. Dios llevó el arca de Noé a un puerto seguro. Dios llevó el canastillo, ahí donde iba a pasar algo grande, que iban a recibir ese bebé, lo iban a crear y ya iba a ser el libertador del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Lógicamente Dios a través de él. Y hubo milagros muy grandes. Vamos a recibir milagros, muchachos. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en ese cofre que es la palabra de Él y vamos a ver los milagros. Recuerden, todo se trató de Él. La obediencia de Noé, lo que sucedió con Moisés, todo se trató de Él. Jesús es la palabra hecha carne. Y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy terminamos una serie que, Señor, nos llena el alma, nos llena el corazón, Señor. Hoy entendemos que eres tú, que siempre se trata de ti, que es tu mensaje, que es tu palabra, que eres tú, Señor, quien reconforta, quien sana, quien llena el corazón. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio seguro. Gracias porque cuando las aguas suben en nuestra vida y las tormentas llegan, podemos entrar en esa arca y descansar en ti. Hoy te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestras metas, nuestros temores. Ayúdanos a confiar más en tu dirección, Señor. Ayúdanos a entregarte ese timón. Es más, Señor, que nuestra vida sea como el arca de Noé, sin timón, sin motor, sin vela. Que la dirijas tú, Señor. Que tengamos la fuerza, Señor, de dejarte todo en tus manos. Y que ya no confiemos tanto, Señor, en nuestro propio entendimiento. Que todos los días podamos entrar en tu presencia y encontrar en ti, Jesús, ese camino seguro, ese refugio seguro. Nuestra paz y nuestra salvación, Señor, que estén en ti. Te amamos, Padre, te pido una bendición especial por cada uno de los que están acá, Señor. Guarda sus vidas, guarda su salud, guarda su familia, Padre eterno. Guarda, Señor, todo lo que ellos representan, sus metas, logros, sueños. Pero que todos podamos entender, Señor, que el cofre, que el arca, eres tú, que siempre se trató de ti, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo, colocamos este día en tus manos y oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.